Voy a decir algo que a muchos españoles no les va a gustar. Y quiero decirlo claro y sin rodeos. No me importa lo que piense, porque uno elige lo que le toca el corazón. Y a mí desde hace tiempo me lo está tocando Paraguay. Sí, Paraguay. Un país donde todavía no he puesto los pies. Un país donde me siento muy dentro. Hay gente que cree que amar un país es haberlo pisado. Yo creo que para amar a un país hay que haberlo escuchado. Y yo lo he escuchado. Escuchar a su gente, escuchar cómo hablan sin prisa, cómo respetan, cómo miran a los ojos. Paraguay no grita, no presume. Paraguay es de esos lugares que no necesita hacerse grande, porque ya lo son. Como español he aprendido que Europa va muy rápido, demasiado rápido, pero a veces se olvidan de lo más importante: familia, respeto, palabra, tiempo. Y por eso lo digo sin miedo. Estoy orgulloso de Paraguay, aunque todavía no lo conozco. Paraguay tiene aroma y el que lo conoce lo sabe, y yo lo sé porque me lo cuentan. Huele a tierra mojada después de la lluvia, huele a leña encendida, huele a asado compartido sin reloj, huele a domingo, a charla larga y a mate que va pasando de mano en mano. Sus calles no corren, sus ríos enseñan a esperar. Hay amaneceres en Paraguay que no despiertan, se siente. El río no va deprisa, el sol se despierta despacio y el día termina con dignidad. No voy a Paraguay buscando más que nadie. No quiero ser más que nadie. Voy buscando ser mejor persona. No voy a enseñar, voy a aprender. Y cuando llegue el día de pisar su tierra, lo haré con respeto, con humildad y con orgullo. Estoy orgulloso de Paraguay, sin conocerlo. ¿Se gusta Paraguay? Sígueme en el canal, dale like y comparte.